que están disueltas también en cierto punto. La compactación del terreno, o puede ser tierra caliza suave, o puede ser rocosa, o talpetate, ¿verdad? Que es prácticamente impenetrable. Y lo que decíamos de la estratificación del terreno. Para la medición de la resistividad del suelo, ¿verdad? Podemos decir de que podemos hacer una prueba a través de un equipo específico, un telonómetro o un Meyer, o un vibogrón también, que puede especificar realmente a través de poner o de clavar algunos electrodos en los suelos a ciertas distancias para poder determinar prácticamente la resistividad de los suelos que nosotros estamos estudiando. Entonces, se entierran a puesta a tierra, digamos, se puede decir de que a 3.5 metros. El suelo está compuesto de dos estratos, ¿verdad? Ustedes pueden verlo en la parte derecha, que tenemos un estrato superficial y un estrato subyacente. Esto es para todos los suelos, ¿verdad? En estrato superficial, pues aquí tenemos generalmente tierra limosa o arenosa con un espesor variable entre 30 centímetros y 1,20, ¿verdad? Y el subyacente, que está más profundo, prácticamente aquí es donde encontramos pues algunos conglomerados de tierra fina, pedregosos, ¿verdad? Que pueden ser rocosos. Y esto se puede dar muy cercano a la costa, o se puede dar también en las zonas verdes, ¿verdad? En donde haya bastante vegetación. Como dije, nuestro suelo, por la misma, nuestro país, aunque sea muy pequeño, nuestro suelo prácticamente nos presenta una estratificación muy diferente. Y eso hace de que definitivamente sea, digamos, la resistividad del suelo sea muy diferente, ¿verdad? Por lo que acabo de mencionar, en el sentido de que podemos nosotros tener diferentes resistencias, diferentes mediciones de tierra, de la resistividad de la misma, aunque sea muy cercana. Algunos equipos de medición, como decía, ¿verdad? Algunos termómetros, tenemos un vibogrón, un Meyer, estos son Meyer, pero fíjense que para medir, este es para medir la resistividad de tierra, donde, digamos, no existe una red. Existe hace poco, ¿verdad? Hace poco, acuérdense también de que la resistividad de tierra, cuando una industria entra en vacación, ¿verdad? Que normalmente las industrias aquí en El Salvador se van allá por el 15 de diciembre en adelante, mandan a todo su personal que ha trabajado todo el año, y el personal de mantenimiento se queda dando mantenimiento a toda la infraestructura de esa compañía, y dentro de los mantenimientos del mantenimiento eléctrico. Entonces tienen que dar el mantenimiento también a la red de tierra. Entonces la red de tierra tiene que ser medida. Una tierra que ya está construida tiene que ser medida, ¿verdad? Entonces, podemos, para poder medir con un Meyer o un termómetro o un vibogrón, tenemos que desconectar el cable de polarización que va a los electrodos. Tenemos que soltarla. Entonces quiere decir de que no deben de haber actividades, digamos, procesos industriales en operación. Entonces hay que soltar y hay que suspender el servicio eléctrico. Pero hay unas industrias que no paran. Entonces, pero sí están interesados en medir cuál es la resistividad de la tierra que tienen en su red de tierra local, la que ya está construida, y sin conectar, ocupamos este tipo de clipón, ¿verdad? Que me da un valor de la resistividad de tierra, ¿verdad? En la polarización de la bajada principal de la malla. Entonces, esas son dos formas de poder medir red ya existente. Ahora, si yo quiero medir también un terreno, yo tengo un terreno, voy a construir un edificio y quiero poner ahí mi red de tierra bajo un diseño de plano, entonces el plano me determina la zona específicamente donde yo voy a construir mi malla. Entonces, ese terreno tiene que ser medido también. Entonces, ahí es donde se ocupan los Meyer, clavando electrodos en diferentes distancias para poder obtener el valor de la resistividad del terreno, que sea apropiada, y si no es apropiada, pues entonces hay que darle tratamiento, como vamos a ver al final de esta presentación. Para la medición hay que tomar ciertas precauciones. Primero, las mediciones deben efectuarse en época de verano, por lo que acaba de decir, no se hace en el tiempo de lluvia.
yo hago una medición en época de verano para que me determine el valor de la resistividad a tierra representativo que voy a tener en ese lugar. Los electrodos de exploración, que son los que yo pongo con mi equipo, con mi Meyer o con mi biogrón, deben de tener buen contacto con el terreno, o sea, deben de ser clavados, ¿verdad? A una distancia específica y que no queden flojos, ¿verdad? Sino que queden bien sujetados a la tierra. Si el terreno es deslizable, hay que remover el material suelto hasta encontrar tierra firme para poder tener una buena lectura. Si el suelo tiene capa gruesa de arena, hay que echar un poco de agua, ¿verdad? En el punto específico donde voy a clavar los electrodos. Hay que verificar el punto de contacto de la bornera de los instrumentos, ¿verdad? Porque también tiene que ser un buen contacto cuando yo hago la medición a través del Meyer en los cables que van directamente a los electrodos de exploración y que tengan buen contacto prácticamente para la medición. Hay que ver si los conductores están gastados, ¿verdad? Hay que cambiarlos. Hay que también tener mucho cuidado de tener conocimiento que donde yo estoy haciendo la medición de exploración no haya otra red de tierra. Porque el problema es de que cuando yo mido la tierra, lo que hago es de que genero una diferencia potencial a través de los electrodos que clavo o que entierro y que genero una corriente eléctrica que va a pasar de un punto a otro. Al generar una corriente eléctrica, si existe otra malla, voy a tener corrientes inducidas. Y si esa malla es una red de tierra para equipos sensibles, puedo dañar los equipos que estén conectados en ese momento. Entonces hay que estar muy claros de que no hay redes de tierra, por lo menos en el terreno donde yo voy a hacer la exploración y la medición de la resistividad de tierra. Bueno, digamos, esas son las precauciones de medición. Para los métodos de medida existen dos formas. Por el tipo de fuente, que puede ser un método de voltaje amperímetro, y el uso de instrumento específico, ¿verdad? Que puede ser cualquiera de los dos. Por el número de electrodos utilizados, puede ser el método de 3 electrodos, el método de 4 electrodos, la configuración Wegner, ¿verdad? Algunos dicen Wegner, algunos libros, pero es Wegner, y la configuración Schulenberger, ¿verdad? Entonces, todos estos métodos, ¿verdad? Son los que más se hacen en el terreno. Por lo general, la configuración Wegner es la que más he visto yo que se hace cuando se hacen mediciones de exploración para verificar la resistividad de la tierra de un terreno. El método de los 3 electrodos, casi todos son muy iguales, ¿verdad? El método de los 3 electrodos, ¿verdad? Básicamente consiste en medir la resistencia de la puesta a tierra de un electrodo de dimensiones conocidas, ¿verdad? Que aquí lo tenemos de tanta longitud. Y vamos a enterrar a distancias específicas dos electrodos más. Lógicamente, de un punto específico tengo yo el voltaje y en otro yo voy a medir la corriente. Si yo tengo una tensión y un voltaje, pues con la ley de Ohm yo puedo sacar la resistencia. Sabemos que la resistencia es tensión sobre corriente, ¿verdad? Específicamente para poder usar nada más 3 electrodos. Ahora, el electrodo de referencia siempre va a ser el primero, que es un electrodo mucho más robusto que los otros dos que son de exploración. El método de 4 electrodos es muy parecido. Lo único que aquí no ocupamos 3 electrodos, sino que ocupamos 4 electrodos. 2 electrodos van a medir la corriente y 2 internos que van a especificar la diferencia potencial. Entonces, el principio está basado en la medición de la diferencia potencial entre 2 de los electrodos que tenemos acá. Luego de haber inyectado al terreno una corriente a través de los otros 2. O sea que entre este y este voy a poner una corriente que va a pasar y aquí voy a hacer la diferencia de potencial. Ahora, esto se hace y es muy efectivo cuando el terreno es homogéneo, ¿verdad? O sea, yo hago una medición, si el terreno es homogéneo, hago una medición y esa medición es representativa para todo el terreno que tenemos ahí. Ahora, vuelvo a insistir, en nuestro país hay que hacer más de una medición porque, como les dije, en distancias menores, pues la estratificación de nuestros ceros es bien diferente. Ahora, el método Wegner es muy parecido al de 4 electrodos,
pero este tiene distancias específicas e iguales, ¿verdad? Cosa que este no especifica distancias. Entonces, si ustedes se fijan, hay distancias de los primeros dos para encontrar la de corriente de tensión y los otros de tensión hacia el último electrodo de corriente. Pero en este no, miren. En esta configuración de cuatro, una configuración de 4 electrodos. Se colocan en línea recta, con igual separación. O sea que las distancias aquí en esta combinación son iguales. Por ejemplo, si aquí le pongo 20 metros, aquí tengo que ponerle 20 metros y aquí 20 metros. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a instalar nuestros electrodos de acuerdo a las 3 distancias iguales en que vamos a tener la instalación de los electrodos para medir, de los electrodos de exploración para medir la tierra local. Ahora, los electrodos 1 y 4, o sea, los que están externos, estos dos que están externos, se utilizan para inyectar la corriente. Y los electrodos 2 y 3, que son los de en medio, ¿verdad?, sirven para medir la diferencia potencial que al dividirse por la corriente inyectada de un valor, pues nos da la resistencia, ¿verdad? Como les digo, es el método más usual que se conoce acá. Hay veces que se hace en forma paralela, o sea, lo hago digamos, con 2 mediciones específicas. Algunos lo hacen para el norte, otros para el sur, etcétera, ¿verdad? Para poder determinar pues un valor promedio de la resistividad de tierra del terreno. La configuración Schoenberg también ocupa 4 electrodos. El método es igual, con la única diferencia, fíjense bien, con la única diferencia que la distancia que hay de los electrodos internos va a definir, digamos, el valor de rango de medida para las distancias externas. Por ejemplo, para el primer electrodo externo y el primer electrodo interno, voy a tomar yo un valor específico multiplicado por la distancia de los electrodos internos. Y lo mismo sería para el último electrodo, ¿verdad? Por decir algo, si yo tengo aquí 10 metros entre este y n le digo que es 2, entonces aquí voy a tener 20 metros. Y lo mismo sería aquí 20 metros, porque n le doy 2. Entonces, eso significa de que es una constante, ¿verdad? Una constante que va a variar la separación de los electrodos externos en base a la distancia que tienen los electrodos internos. Bueno, algunas ventajas de esta configuración son la rapidez con que se realizan las mediciones y la menor sensitividad de las variaciones laterales del terreno. La verdad es que esta medición y la Wenner son las más comunes, pero yo he visto que se hace más la Wenner, ¿verdad? Mucho más esta. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta de esto. Muy bien, hay preguntas. Bueno, sigamos entonces. Si hay alguna pregunta, por favor. Profe, disculpe que no sé si lo mencioné al principio, yo entré un poquito tarde. Sí. Este tipo de redes de tierras es exclusivo para, ¿cómo que se llama? Para el diseño, para los sistemas de distribución o también incluidos a media tensión y baja tensión. No, esto es para, digamos, una red mallar de una subestación eléctrica. Por ejemplo, si en Don Bosco tenemos una subestación eléctrica y tenemos un terreno enfrente, vamos a construir un edificio, por decir algo, y vamos a poner una subestación. Entonces, la polarización, la red de tierra de esto, debe de hacerse a través de cualquiera de estos métodos. Ahora, su pregunta es valedera, ¿verdad? Imaginémonos de que tenemos un poste con un transformador. Entonces, nosotros bajamos el cable de polarización, ¿verdad? Porque el transformador es un pararrayo. Este cable de polarización se amarra con la bajada del transformador y con el neutro del sistema, ¿sí? Y va referido prácticamente a la tierra local, la base del poste. En algunas normativas de construcción que se dieron en la segunda unidad, especificaba yo de que el electrodo de la bajada de un sistema de distribución se hace a 50 centímetros de distancia del poste
y a 30 centímetros de profundidad se entierra el electrodo, ¿verdad? Entonces, eso se hace y se determina también cuál es el valor del ohmiaje. Si el ohmiaje de la resistencia del poste está muy baja, pues entonces hay que darle tratamiento a la tierra. Eso es, digamos, es otro método. Ahora, si yo quiero medir la tierra donde yo voy a poner un circuito específico, digamos, de un transformador, pues podemos hacer esto. Fíjense que cuando se construyen colonias, ¿verdad? Imaginémonos Altavista, está todo el terreno. Ya sabemos la planimetría donde van a pasar calles y todo eso. Entonces lo que se hace es que se toman mediciones a través de estos métodos para ver cuál es la resistencia de tierra de esa zona. Pero lo que se hace es que se toman, digamos, si es una calle de 100 metros, se toma una medición a mitad de la calle, 50 metros, en otro pasaje a 50 metros. Y todo se toma como básico para poder definir, digamos, cuál es la resistencia o el ohmiaje de esa tierra. En algunos casos se le da tratamiento, como dije, ya vamos a ver nuestros métodos. En otros no, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir de que siempre se hace una medición de red de tierra, porque de nada serviría que yo ponga una infraestructura en una colonia nueva, que ponga transformadores y pararrayos en el circuito principal, que los aterrice y que la resistencia de tierra sea alta, ¿ya? Entonces, por lógica, nosotros tenemos que definir cuál es el valor del ohmiaje que se tiene. Ahora, el hecho de que yo tenga buena tierra no significa que no vamos a poner un electrodo. Por supuesto que lo vamos a poner, ¿ya? Ahora bien, el problema es que si la tierra es alta, entonces la lógica nos dice de que hay que darle tratamiento. No solo, y fíjense una cosa, para mejorar la resistencia de tierra no es de meter 100 varillas, ¿verdad? No es de meter 100 varillas, sino que una varilla puede darnos un buen valor si la resistencia de tierra es baja. Ahora, si la resistividad es alta, entonces no le voy a meter 20 varillas para bajarlo, porque la varilla no significa de que eso me va a mejorar el ohmiaje. Puede que tentativamente puede bajar un poquito, pero no es esa el método, sino que el método es darle tratamiento a la tierra, ¿verdad? Así que, porque esa es una manera equivocada que tienen algunos técnicos que dicen, mire, ¿de cuánto es la tierra? Mire, la tierra es de 100 ohmios, metámosle 8 varillas y se le va a bajar a 25 ohmios. No, mentira, eso no es así, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, para la ejecución y medición de puesta a tierra, la instalación a puesta a tierra debe tener básicamente las siguientes condiciones. El trabajo de ejecutarse debe ser eficiente para minimizar costos de instalación. El terreno material de relleno usado no debe tener un índice de acidez pH tal que cause corrosión en el electrodo. O sea, eso es por el material de relleno o el tratamiento que le damos a la tierra, que ya lo vamos a ver. Todas las uniones, o sea, los puntos de conexión o de unión que tenga, por ejemplo, el cable de polarización con los electrodos, debe de quedar fielmente conectado. De tal manera de que ni la corrosión, ni el calor, ni la humedad, pues vaya a soltar. Porque si yo puedo tener mi electrodo, puede tener un buen valor de resistencia a tierra, pero si el cable de polarización en el punto de unión se suelta, entonces como no tener tierra. El método de instalación de relleno o conexión dependerá de las configuraciones de electrodo que usará en las condiciones del terreno. Puede ser una malla cuadrada, pues una malla triangular, una malla hexagonal, ¿verdad? Ahí depende cómo sean las condiciones del terreno y de cuántos electrodos se piensa establecer para una determinada malla. Si es una subestación o si es, por ejemplo, si es un poste, no necesitamos una malla. Veamos las partes de una puesta a tierra. Si ustedes miran acá, ¿verdad? Lógicamente, este es un agujero, un hoyo o un pozo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos prácticamente el electrodo. Y esto que viene aquí es la polarización que se viene a unir prácticamente a la grapa que une el electrodo y prácticamente el conductor de conexión o el cable de polarización. Esta es una, digamos, una representación de un electrodo que ya está enterrado. Cuando nosotros enterramos el electrodo, lógicamente, si es un electrodo vertical, porque también hay electrodos horizontales,
hay que abrir una zanja. Hay que abrir una zanja. Algunos puntos específicos que tienen algunas industrias, prácticamente la zanja, no, a pesar de que está enterrada, dejan un punto digamos, de tapadera metálica para poderle dar mantenimiento en los puntos de unión que tiene. Entonces puede ser de que sea un modelo cerrado en caja o un modelo abierto en hoyo, o puede ser un modelo ciego que no tenga tapadera, o sea que está con tierra encima y entonces no se tenga. Pero las industrias siempre dan mantenimiento. El problema es de que aunque sea un modelo cerrado, un modelo abierto, un modelo ciego, hay que darle mantenimiento. Si es un modelo ciego, o sea, está cubierto de tierra todo, pues hay que desenterrar, ¿verdad? Y hay que ver hay que medir el homiaje, la resistividad, perdón, y hay que ver los puntos de unión. El electrodo vertical es esto. Y las distancias específicas, ¿verdad? Normadas son estas que están aquí a la par. Ahora, lógicamente, hay un punto de unión. Si yo quiero hacerlo a través de una caja, a veces se ponen tapaderas metálicas donde especifican, digamos, si ustedes miran una tapadera con un circulito rojo, es porque ahí hay electrodos de tierra de una malla específica que viene de una subestación eléctrica. Ese es cuando sea una caja, un sistema de modelo de cerrado, ¿verdad? Que sea una caja. Ahora, si es enterrado, pues lógicamente no va a tener tapadera, ¿verdad? Ahora, el problema es de que si aquí es un punto donde pasan vehículos, la tapadera tiene que tener la capacidad para poder tolerar el tránsito que va a estar encima. Normalmente no se ponen donde pasan vehículos ni vehículos seguidos, o sea, la calle, o aunque sea dentro de los terrenos de una industria o de un comercio donde pasen vehículos, ¿verdad? Casi siempre se hace aparte. Aquí tenemos los electrodos horizontales. Estos electrodos no son muy comunes, ¿verdad? Pero estos se usan, si ustedes se fijan, tiene una parte vertical y la mayor parte no está enterrada, sino que está acostada. Entonces hay que hacer una zanja prácticamente horizontal para poder enterrar. ¿Cuándo ocupamos nosotros este tipo de electrodo que no es muy común? Cuando el efecto de la perforación que tenemos para poder hacer una zanja, el material sea un material rocoso e impenetrable, ¿verdad? Entonces quiere decir de que ni con maquinaria podemos nosotros excavar mucho, ¿verdad? Aquí hay zonas que yo les puedo decir, por ejemplo, Aguilar es una zona que presenta este tipo de tierra. Es un talpetate que hay ahí, ¿verdad? Y es bien difícil enterrar. Entonces ocupan mucho los electrodos horizontales. De igual forma, puede estar dentro de un modelo cerrado, un modelo abierto o un modelo ciego. Estos tienen también distancias específicas, ¿verdad? Los puntos de conexión. Prácticamente el hecho de poder poner esto por la comodidad de tener de no abrir una zanja muy profunda, ¿verdad? Eso ayuda. Prácticamente en metro y medio, un metro más o menos se puede dar esto, cosa que en el electrodo vertical se van casi 3 metros, ¿verdad? Solo el electrodo Copperfield de 5 octavos es de 9 pies, para que tengan una idea más o menos de cuánto es la profundidad. Bueno, los accesorios de conexión, lo que les decía, los puntos de conexión son puntos importantes en una conexión de tierra, porque si esto se suelta, de nada sirve darle tratamiento, poner electrodo, si esto se suelta, si el cable por ejecución se suelta, es como que no haya tierra. Entonces, para las conexiones entre los diferentes componentes debe ser mecánicamente robusta, debe tener una buena resistencia de corrosión y baja resistividad eléctrica. Entonces, los métodos de uniones más comunes, ¿verdad? Para que no haya ninguna falla, son los métodos mecánicos, las soldaduras, ¿verdad? Que puede ser un bronceado, una exotérmica y puede ser por función autógena. Entonces, en las mecánicas, lógicamente se usa un accesorio, aquí lo podemos ver, un accesorio
que determina, digamos, son conectores típicos que determinan los puntos de unión. Pero como ustedes pueden ver, por mucha fuerza que le demos a un perno, ¿verdad?, que está ensamblado, en nuestro país, acuérdense que tenemos una tierra que es bastante dinámica, o sea, hay muchos microsismos que mueven la tierra y que esto a la larga se puede soltar. Entonces, esta es la forma más barata, ¿verdad?, para poder poner las uniones, tanto en el electrodo horizontal como en el electrodo vertical, perdón, el electrodo vertical como el electrodo horizontal, pero que a la larga, pues hay que darle una revisión anual para ver si no hay problema. Porque, como dije, si se suelta por las mismas vibraciones que se tenga, entonces lógicamente se pierde, digamos, el fin único de importancia de tener una tierra, una buena tierra. Entonces, como dije, esto se encuentra mucho en nuestro medio, en la industria local, en los comercios, pero porque es mucho más cómodo, mucho más barato. También podemos tener las soldaduras, ¿verdad? Acuérdense que si nosotros tenemos, por ejemplo, un electrodo principal donde vienen a aterrizar muchas derivaciones a tierra, que puede ser un edificio de 3 plantas y cada planta tiene una derivación a tierra, cada caja térmica tiene una derivación a tierra, entonces lógicamente hay un punto común donde podemos comprar nosotros un conector o manguito, como decimos, y podemos nosotros bañarlo, ¿verdad? Bañarlo con cobre estañado, para que al no enderecerse, pues esto no se suelte. Y eso da garantía, ¿verdad?, que no se va a soltar. Para las uniones exotérmicas, bueno, fíjense que en nuestro medio, las uniones exotérmicas, digamos, son los procesos más confiables que se pueden dar, además de la unión autógena, pero el sistema autógeno es bien, ¿cómo decirles? Llevar todo el equipo hacia un punto específico es bien difícil, ¿verdad? No es difícil, sino que es bien sacrificado. En cambio, las uniones exotérmicas, esto se hacen a través de encontrar moldes que acaparen el punto de unión y que puedan ser unidas y poderle poner un material, ¿verdad? Generar a través de un medio que sea, ¿cómo se llama? Digamos, explosivo, implosivo, porque no es una explosión hacia afuera, no es implosión, y que el material que está dentro se haga líquido y que prácticamente deje unido ese punto de por vida. Entonces, por lo general se hace con pólvora, fíjense, por lo general. Pero hay un método que se hace a través del óxido de cobre y del de aluminio. ¿Cómo es esto? Dice, el proceso de reacción exotérmica basa su principio de funcionamiento en el efecto reductor del aluminio. Para el caso conexiones de cobre, reacciones exotérmicas se debe llevar entre óxido de cobre y aluminio. Se hace una fusión molecular a través de la exposición de cualquier medio para poder generar una temperatura sumamente alta. Dice que primero dice el óxido de cobre y aluminio que integran junto a otros componentes de cada carga de soldadura actúan en forma tal que una vez iniciada la reacción el aluminio se oxida a expensas del oxígeno del óxido de cobre, generando una alta temperatura, o sea que hay un proceso químico, ¿verdad? Al unir esos dos materiales. Durante el proceso, el óxido de aluminio no interfiere en una sola colada. Ahora, este tipo de soldadura se realiza dentro de un molde de grafito fabricado de acuerdo al tipo de unión o conexión a realizar y con un diseño tal que permite que el cobre fundido ataque las piezas a ser soldadas, logrando por su propio shock térmico, ¿verdad?, de corta duración, una soldadura de unión molecular y de mayor capacidad de corriente. Quiere decir de que esto que está aquí es el molde, miren. Este es el punto que nosotros vamos a unir, ¿verdad? Este es el cable de tierra, este es el punto que vamos a unir. En esta parte de acá, ¿verdad? Aquí vamos a poner el polvo de ignición, ¿verdad? Aquí vamos a poner, esto tiene como un disco de retención, o sea, esto todavía está sólido. Aquí está el canal de colada, que cuando hacemos la reacción química, lógicamente esto se vuelve líquido, molecularmente hablando, a una temperatura extrema y cae acá y esto es lo que une.
a través de estos moldes. Ahora, como les digo, en nuestro medio, digamos, el material que genera la ignición lo hacemos con pólvora, entonces genera una implosión adentro y eso hace que tenga una temperatura grande y esto se deshace y lógicamente cae acá y hace una unión molecular. Veamos cómo son los pasos. Bueno, al iniciar la soldadura por medio del encendido del ignitor, vea que puede ser cualquier medio, pólvora con una chispa que generamos. Acuérdense que hemos puesto un molde de grafito. Mezclamos el óxido de cobre y aluminio. Al encender el ignitor, este se convierte rápidamente en cobre y aluminio fundido a más de 2000 grados centígrados. Entonces, el punto que está aquí, que es el disco de retención, por el mismo efecto de mayor peso específico del cobre líquido, tiende a bajar, ¿verdad? Y la cavidad del molde derritiendo por el efecto de la temperatura. Entonces quiere decir que el disco metálico que tenía en polvo se deshace. Una vez que va cayendo, ¿verdad? O sea, cuando se derrite el disco de retención que tenía aquí, se dirige a través del canal de los moldes directamente hacia el punto donde está la cavidad del moldeo, o sea, donde vamos a soldar. Cuando ya cae acá, ¿verdad? El mismo funde instantáneamente las dos piezas que tenemos, donde prácticamente cayó en el canal de la colada, ¿verdad? Y esto lo funde. Entonces, los material que teníamos de unir acá prácticamente quedan unidos molecularmente. Entonces, después, pues, se obtiene la soldadura, ¿verdad? La soldadura, se separan los moldes de grafito y ya queda prácticamente unido, ¿verdad? Entonces, esto se hace prácticamente para poder garantizar que una red de tierra, el punto de unión de una polarización y la red de tierra no se vaya a soltar. Después, pues, se limpia la escoria y todo lo demás una vez retirando los moldes de grafito. Entonces, esto es lo que normalmente se hace para garantizar fielmente pues, una unión. Desde una vez finalizada la soldadura, se retira el molde. Debemos prestar la atención al mantenimiento del mismo, ¿verdad? Cuando damos mantenimiento, solo hay que ver que esto no se ha rajado, no está agrietado, ¿verdad? Y de hecho, pues bien difícil que esto se agriete. Hay que limpiarlo siempre, ¿verdad? De la escoria. Muy bien. Esto es en cuanto a las uniones de los puntos específicos de unión que tiene la red de tierra con los canales de polarización. No sé si hay alguna pregunta con estos métodos. Ok, gracias, Gerardo. Bueno, veamos ahora los métodos de tratamiento. Fíjense bien, si una tierra nosotros venimos y la medimos y nos da que el valor del homenaje es sumamente alto, entonces la mejor forma de poder bajar el homenaje es dándole tratamiento. Es un tratamiento químico que se da. Aquí en nuestro país se pueden hacer de dos formas más conocidas. Lo que llamamos a través de sales o bentonita, como le llamamos, entonces no tiene nada que ver con Superman. Bentonita, que es una arcilla de color pardo, levemente alcalina con un pH de 10.5 y que puede absorber casi 5 veces su peso en agua. Lo que se requiere es que haya humedad. Y a través de estos sales, acuérdense que la sal lo que hace es que retiene el agua. Entonces, dice que la retiene y de este modo expande hasta 30 veces su volumen seco. Su nombre químico es la montomorillonita sódica. En terreno puede absorber humedad del suelo circundante. Entonces, quiere decir que nosotros ponemos prácticamente este material y agregamos, ¿verdad? Si ya es un electrodo que ya está alrededor del electrodo esto para que podamos darle mantenimiento. Si es una red de tierra nueva, pues entonces simplemente lo que se hace es hacer el pozo, hacer la zanja y cómo se llama, darle tratamiento antes de poner el electrodo. Hay un tratamiento de yeso. Ocasionalmente, acuérdense que el sulfato de calcio ayuda también como material de relleno.
Aquí en El Salvador casi no se ocupa esto, ¿verdad? Entonces, pero algunos países del mundo lo utilizan, sobre todo donde hay minas de yeso, donde hay minas de sulfato de calcio. El otro método más usual es el método de sales gel. Aquí, 2 o más sales se hace una solución acuosa y se acompaña a través de un catalizador. Estos al unirse hacen algo así como una gelatina, ¿verdad? Como gel que se pone uno en el cabello. Y al unir los dos productos, esto se endura. Este material de gel se echa en el electrodo, alrededor del electrodo, y se endura. Prácticamente es un sistema bastante estable. Es resistente a los medios, a los ambientes ácidos de terreno. Digamos, tiene buenas cualidades las higroscópicas, que son insolubles al agua. Esta última cualidad confiere el tratamiento de estos materiales sintéticos su permanencia en el tiempo. O sea, quiere decir de que este método de aportación de gel es mucho más durable que el de sales, el de bentonita. Además, dice que con estos gel se consigue reducciones de resistencia puesta a tierra de electrones que van del 25 al 80%. Imagínense todo lo que hace. Ahora bien, quiero aclarar algo. A pesar de que el de sales de bentonita es un método bastante barato con respecto al de gel, digamos, el proceso de inversión para poder poner una tierra, un tratamiento a través de gel, en cuestión económica, es 5 veces mucho más caro que el de bentonita. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando usted hace un proceso de tratamiento con sales de bentonita, cada año tiene que volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una época lluviosa. Entonces las sales con la época lluviosa se cuelan, o sea, se van hacia su suelo. Entonces queda desprotegido un poco prácticamente el valor de la resistividad de tierra cuando se tienen con bentonita. Por eso es que se da mantenimiento en diciembre. Entonces hay que volverle a dar tratamiento a la red de tierra. En cambio, la bentonita puede darle a usted 5 o 8 años solamente sin darle mantenimiento y volver a hacer el proceso. Lo único que se hace es se mide nada más la red de tierra local, ¿verdad? Y se puede determinar si todavía la resistencia de tierra es aceptable. Ahora, si después de 8 años la resistencia de tierra pues ya es bastante alta, entonces se vuelve a hacer otra zanja, se vuelve a hacer tratamiento con gel para durar otros años. Esa es la gran diferencia entre esto. Permítame un segundito, por favor. Ok, discúlpenme. Sigamos entonces. Entonces, de eso prácticamente se tratan estos tratamientos, ¿verdad? Algunos son mucho más caros, otros son mucho más baratos. El más caro le dura más tiempo, no necesita estar haciendo nuevamente el tratamiento año tras año. En otros sí hay que hacerlo año tras año por nuestra estación lluviosa, que lava prácticamente las sales que se ponen anualmente. Y eso se hace para garantizar de que la red de tierra va a estar en condiciones óptimas al presentarse corrientes indeseables. Bueno, la ejecución pues se excava, se prepara el pozo, se prepara el material, ¿verdad? Se le echa la sal, la solución salina en 3 niveles, ¿verdad?
Después, algunos inclusive hacen una reserva de sal yodada, ¿verdad? O sea, perdón, sal industrial, no yodada, y cómo se llama, que también puede ayudarles, ¿verdad? Este es el relleno de colocación del electrodo vertical, ¿verdad? Que se hace la zanja. Aquí estamos prácticamente construyendo, ¿verdad? Construyendo una red de tierra. Ahora, si el electrodo ya está enterrado y es un sistema de caja, pues lógicamente se vuelve a dar el mismo tratamiento año con año, ¿verdad? Año con año. Si está enterrado, entonces hay que desenterrarla y volver a darle. No, por supuesto que no se va a sacar el electrodo, porque el electrodo está bien, bien metido en el suelo, entonces solo se le da tratamiento prácticamente a la mitad del electrodo hacia arriba. Porque se supone que al final, pues, todo el material pues, le va a dar una buena señal de resistividad de tierra. En cambio, en el gel no. En el gel usted lo echa y simplemente mide la red de tierra nada más. Solamente que la red de tierra, el valor de la resistencia de tierra sea alta, entonces hay que volver a hacer otra zanja y volver a poner electrodos y volver a poner gel, ¿verdad? Gel hidratado. Este es para el electrodo vertical y este es para el electrodo horizontal. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende estos sistemas de construcción y de tratamiento? Bueno, para poder tener un poquito más claro todo esto, yo les he traído un video de unos 6 minutos donde vamos a hablar sobre algunas propiedades y características de la red de tierra de los sistemas de distribución, pero también sobre las polarizaciones residenciales, el cual pues yo quisiera que lo vieran, para si se genera alguna duda, pues al final la tratamos, ¿verdad? Pero lo más importante es que se entienda cuál es la importancia de tener una buena red de tierra. Muy bien, veamos dónde tengo ese video. En este punto vamos a considerar hacia otra técnica para proteger al personal contra riesgo de descargas eléctricas, quemaduras y fuego. Solo confírmeme si se puede ver bien el video y si se oye bien. Sí, ingeniero, todo bien. Muy bien, gracias. Eso es aterrizar los sistemas eléctricos y equipos. El aterrizar se refiere a una conexión de conducción intencional entre un circuito eléctrico y tierra. Típicamente el circuito aterrizado es el neutro del sistema y este conductor está permanentemente conectado a estructuras metálicas enterradas en tierra. En edificios y residencias, esta conexión a tierra del suministro de energía al usuario es permitido solamente en la entrada principal del servicio o en el secundario de una fuente de derivación como en un transformador de pasos. La conexión de neutro a tierra es siempre realizada al sistema de electrodos aterrizados asociados con el edificio o el predio. El sistema de electrodos consiste de un conjunto de estructuras metálicas subterráneas permanentemente unidas juntas para formar una continua ruta eléctrica. Estas estructuras pueden incluir cañerías metálicas de aguas subterráneas complementadas con una varilla de puesta a tierra, aunque usted debe ser consciente de que el uso de cañerías de gas o petróleo no es permitido. Estructuras metálicas de edificios, electrodos incluidos en el concreto y anillos de tierra. El Código Eléctrico Nacional requiere que una de estas 4 estructuras sea usada como parte del sistema de electrodos aterrizados, siempre y cuando ellos estén disponibles en los predios. En el caso donde ninguno de estos electrodos está disponible, el código permite usar uno o más electrodos alternativos tales como un tanque o cubierta, platos, varillas o electrodos tipo cañería hechos de hierro o de acero. Quizás el más grande incentivo para aterrizar es garantizar la seguridad del personal en la vecindad del equipo energizado. Hay varias ventajas de seguridad para un apropiado sistema de tierra. Primero, aterrizar ayuda a minimizar las diferencias de potencial que pueden forzar el flujo de corriente a través de humanos y animales.
Esto minimiza el riesgo de descarga. Segundo, aterrizar permite una rápida protección de la corriente de falla a tierra, así que los dispositivos de protección del circuito como fusibles o interruptores pueden operar para aislar rápidamente la falla. Y finalmente aterrizar puede ayudar a disipar los rayos y las descargas estáticas, protegiéndonos de riesgo de descargas, fuego y explosiones. Veamos cada una de estas ventajas de aterrizar. El sólido aterrizamiento del conductor del neutro del sistema al sistema del electrodo del edificio trae el mismo potencial para la tierra y el neutro. Así, idealmente, no debería haber una descarga cuando una persona toca un objeto metálico conectado al neutro, tal como una tubería de agua. Sin embargo, los riesgos de descarga pueden existir en muchas otras ubicaciones, especialmente en el metal que encierra los equipos, paneles y salidas eléctricas. En esta ilustración, alguien está tocando el marco metálico no aterrizado de una herramienta portátil. Mientras el equipo funcione correctamente, no hay problema. Pero si el aislamiento del devanado del motor falla, la estructura puede llegar a ser energizada. Al mismo tiempo, el pie de la desafortunada persona está tocando la superficie al potencial de tierra. El resultado puede ser una desagradable descarga o aún peor. Esta diferencia de potencial puede ser eliminada o altamente reducida a través de tierra. Para instalaciones de bajo voltaje, esto es logrado instalando un tercer conductor llamado conductor de tierra, en el mismo conducto que los conductores de fase y neutro. El conductor de tierra es conectado a las partes metálicas del equipo que no llevan corriente, receptáculos y otros herramientas. Este conductor es a su vez conectado en un solo punto al neutro aterrizado en la entrada del servicio. El conductor de tierra es comúnmente referido como el hilo verde, conductor de tierra del equipo o conductor de tierra segura. El verde se refiere al color del aislamiento del conductor. Puede también ser verde con líneas amarillas para indicar un sistema de tierra aislado típicamente usado en instalaciones electrónicas sensibles. Este conductor de tierra del equipo es completamente distinto del conductor neutro, también conocido como conductor aterrizado. El aislamiento del neutro es típicamente de color blanco o gris, mientras que los conductores vivos son generalmente rojo o negro. Con una suficiente baja impedancia en el conductor de tierra, una falla interna en el motor podría no generar un alto voltaje en la estructura de metal, ya que la estructura está ahora a tierra a través de este conductor verde. Consecuentemente, cualquiera que toque el equipo está protegido de la descarga. Además de minimizar el riesgo de descarga, podemos observar otra ventaja provista por la tierra. Provee un camino directo para la corriente de falla. Cuando ocurre una falla en el aislamiento del devanado del motor, la corriente de falla busca el camino de baja impedancia a través del conductor de tierra. En la entrada del servicio, esta corriente se divide entre el neutro del circuito y el camino a tierra. La mayor parte de la corriente, quizás mucho más del 90%, fluye a través del neutro en la fase con falla y a través del interruptor. Por supuesto, la impedancia del conductor de tierra debe ser suficientemente baja para que la suficiente corriente de falla fluya para disparar el interruptor y despeje la falla rápidamente. Un interruptor de 15 amperios, por ejemplo, puede requerir 150 amperios de corriente de falla para disparar sin retardo. Con la ayuda del circuito de tierra, la falla es rápidamente aislada y el riesgo de herida o fuego es enormemente reducido. Mientras muchas fallas son exitosamente aisladas por la operación de interruptores y fusibles, algunas ubicaciones requieren dispositivos de protección adicional por seguridad. En una casa, un ejemplo de ubicación vulnerable es una salida eléctrica instalada cerca de una piscina o una tina caliente. Si un artefacto eléctrico conectado en la salida eléctrica llegara a caer accidentalmente dentro de la tina, una peligrosa corriente de fuga podría ser producida a través de la tina, aunque la estructura del artefacto esté seguramente aterrizada. La cantidad de la corriente de falla puede no ser suficiente para disparar el interruptor de la entrada de servicio, aún esta podría entregar una descarga fatal para alguien que esté dentro de la tina.
Para prevenir este tipo de accidentes, las salidas eléctricas cerca del agua están equipadas con un dispositivo especial muy sensible a la desconexión conocido como interruptor de circuito de falla a tierra, GFCI por sus siglas en inglés. El GFCI trabaja sensando la corriente, incluso tan baja como 5 o 6 miliamperios, que pasa a tierra a través de cualquier otro camino que no sean los conductores apropiados. Un pequeño transformador de corriente rodea los conductores de línea y neutro, y el secundario de este transformador es conectado a un detector electrónico sensible, el cual sensa cualquier desbalance de corriente entre el conductor vivo y el neutro. El detector, a su vez, dispara el interruptor que alimenta el circuito. Bajo condiciones normales, toda la corriente que fluye fuera del artefacto regresa al neutro. Así, el flujo de corriente neta a través del transformador de corriente es cero. El detector no sensa corriente de fuga y el interruptor no dispara. Ahora, si el artefacto cae dentro del agua o alguien toca un terminal vivo, habrá una pérdida de corriente del conductor de línea a tierra. En este ejemplo, 5 amperios fluyen a través del artefacto desde la línea, pero solamente 4.995 amperios regresan al neutro. El detector sensa los 5 miliamperios de desbalance e instantáneamente dispara el interruptor para cortar la energía. El GFCI de casa puede sensar corrientes de fuga tan bajas como 5 miliamperios y disparar en solo unos 25 milisegundos. Esto es suficientemente rápido para prevenir electrocución de este tipo de accidentes. En estaciones de potencia y subestaciones, los trabajadores están protegidos y las diferencias de voltaje son minimizadas a través de una extensa malla de tierra. La malla de tierra consiste en muchos conductores horizontales conectados en cuadrícula y enterrados de 1 a 3 pies bajo la superficie de tierra. La malla es a menudo completada con varillas de puesta a tierra en su periferia, típicamente de 5 a 10 pies de longitud. Todos los neutros del sistema en la subestación están conectados a esta malla de tierra, como lo están todas las estructuras metálicas externas de equipos de maniobra, transformadores, motores, paneles de relés y otros. La idea es llevar el potencial de todas las estructuras al mismo potencial de tierra. Pero durante una alta magnitud de falla o rayo, la corriente a través de tierra puede ser importante, resultando en una elevación del potencial más allá del de tierra. Esto es conocido como elevación del potencial de tierra, GPR, por sus siglas en inglés. Un alto GPR puede ser peligroso para personas caminando por la subestación y tocando estructuras aterrizadas, ya que los voltajes de toque y paso pueden resultar en peligrosas descargas eléctricas. El sistema de tierra de la subestación, incluyendo la malla de tierra, es cuidadosamente diseñado para limitar la elevación del potencial de tierra para las peores condiciones de falla posibles. Esto a su vez limita la exposición a riesgo de descarga para las personas caminando dentro y alrededor de la subestación. Otra ventaja importante de la tierra es que puede ser un muy efectivo medio de controlar el riesgo debido a estática o rayos. Sabemos que muchos problemas de electricidad estática pueden ser resueltos aterrizando y conectando equipos. Recuerde que aterrizar es la conexión a tierra, mientras que conectar es la interconexión de objetos, uno de los cuales está generalmente conectado a tierra. Un objeto a tierra tiene virtualmente una diferencia de potencial cero respecto a tierra, así que no puede desarrollar ninguna carga estática apreciable. Especialmente la tierra actúa como un drenaje para disipar cargas estáticas tan rápido como se genera. De manera similar, dos objetos conectados juntos no tienen diferencia de potencial, aun si ellos son cargados, no pueden haber chispas entre ellos. Mientras la tierra resuelve muchos problemas de descarga estática, no es la cura para todo. Cuando ciertos materiales no conductores tales como papel, ropa y caucho llegan a ser cargados, no podemos descargarlos a través de una tierra y una conexión común y corriente. Así otros métodos deben ser usados. Un medio efectivo de descarga es por medio del incremento de la humedad del aire. Durante las tormentas de rayos hay un riesgo real de fuego o explosión debido a otro tipo de descarga estática,
la descarga del rayo. Es más necesario proteger edificios y otras estructuras elevadas de la descarga directa del rayo. Una vez más, la solución radica en un apropiado sistema de tierra. Básicamente, la protección directa consiste en colocar las varillas adecuadas u otros terminales en la parte superior de la estructura y luego conectar estos terminales mediante conductores a los electrodos aterrizados en la tierra. Estos electrodos aterrizados consisten típicamente de una o más varillas de metal, quizás complementadas con un anillo de tierra en áreas de baja conductividad del terreno. Observe que estos electrodos aterrizados deben ser conectados al electrodo principal del sistema de tierra del edificio. Por ahora hemos cubierto bastante material en este segmento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar esta convocatoria al respecto. ¿No hay ninguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Yo tengo una pregunta, pero quizá no es tanto de subestaciones ni de distribución. Diga. Pero siempre tiene que ver con redes de tierra. Uh-huh. En instalaciones residenciales, ¿verdad? Lo usual es que se ponga solo una varilla de cobre. ¿Esa es suficiente para polarizar, digamos, todos los tomas de la instalación o se tiene que poner una red un poquito más completa? Muy bien. Cuando yo le hablaba de que se está construyendo una colonia, no se han levantado las casas, solamente se han, digamos, se han estaqueado las zonas donde van a ver las calles, las casas y todo, o sea, se ponen estacas donde van a ver los sistemas de los postes y todo eso. Pero ya se tiene pues un levantamiento eléctrico del circuito de distribución, donde hay un poste y donde hay un sistema para ser aterrizado, un cable de polarización con unos pararrayos. Lógicamente va a haber un sistema de red de tierra, ¿verdad? Que puede estar compuesto de 1 o 2 electrodos. Ahora, la cuestión está de que mientras se está haciendo el levantamiento civil, la empresa eléctrica que va a hacer la instalación eléctrica, el levantamiento eléctrico de los circuitos, tiene que hacer mediciones de tierra en ciertos puntos para especificar cuál es la tierra específica digamos, del valor del homeaje. Si la tierra es muy alta, pues entonces hay que darle tratamiento en los puntos específicos. Ahora bien, cuando nosotros vemos de que el valor de la resistencia es aceptable, entonces el hecho de poder polarizar nuestra caja térmica a través de la entrada de los servicios eléctricos, eso me garantiza a mí de que definitivamente vamos a tener un buen valor de red de tierra. El problema, ¿sabe cuál es? Que eso solamente le compete a la construcción, ¿verdad? Cuando usted, hoy la OIC, que es el organismo de inspección, ellos miden la red de tierra, ¿verdad? Para ver de cuánto es la polarización. Ellos andan los famosos clipones que yo les acabo de mostrar, donde ellos miden la red de tierra. Si el valor de red de tierra es alto, estamos hablando de que de acuerdo al NEC, el NEC determina de que un valor de ohmiaje de red de tierra en sistema de distribución aceptable puede andar por los 25 ohmios. Eso garantiza a usted de que cualquier polarización, cualquier bajada, cualquier corriente de falla que es presente va a ser polarizada. No necesariamente tienen que ser los 25 ohmios los que tienen que estar en su casa, sino que pueden ser un valor mucho más bajo, ¿verdad? Es más, las empresas distribuidoras manejan entre 3 y 5 ohmios, ¿verdad? Para poder garantizar de que cualquier corriente no entre a su casa y que quede ahí. El problema es de que nosotros no tenemos un clipón para poder medir. Entonces nosotros prácticamente confiamos en el levantamiento de la inspección. Cuando la persona llega a contratar acá el servicio, ahí en el mismo estimado que le dan para hacer la contratación, ahí van los valores que se han encontrado.
y por lo general son valores bajos. En eso es lo que nosotros confiamos. Ahora, si usted me dice, por ejemplo, en mi casa, que la compré hace como 26 años, en ese entonces yo trabajaba en ACAES, yo nunca he medido la red de tierra de la casa, pero nunca he tenido problemas de corrientes de falla que entran a mi casa. Entonces yo he confiado en que hay una buena red de tierra. Ahora, ¿cuántos electrodos hay enterrados? Eso no lo sé, ¿verdad? No lo puedo ver. Lo que sí puedo ver es que hay un cable de polarización que sale de mi caja térmica hacia abajo y que del neutro donde está aterrizado, se derivan, del punto específico de la polarización que está conectado al neutro, se deriva también el cable de polarización hacia los tomas corrientes que tengo en mi domicilio. Y eso me garantiza a mí, pues, que los aparatos están protegidos. Entonces, en muchas ocasiones, en el mejor de los casos, le pueden poner a usted un electrodo. Pero se ha llegado también a colonias en que solamente está el cable de polarización enterrado, pero no hay electrodo. Y ni siquiera ha hecho un levantamiento de resistividad a tierra. Entonces, esos casos se supone que ya no se van a dar, ¿verdad? Hoy con la OIC. ¿De acuerdo? Entendido, muchas gracias. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Bueno, solamente recordarles, estimados compañeros estudiantes, de que la otra semana pues no va a haber clase porque hay que ir a ver a los muertitos, ¿verdad? El 2 de noviembre. Entonces prácticamente solo nos va quedando una sola clase, ¿verdad? Una sola clase vamos a tenemos, ¿cómo se llama? Una sola actividad que tenemos pendiente. La actividad es la presentación de los proyectos. La pregunta que yo quiero hacerles es si tienen alguna consulta con respecto a los proyectos, ¿verdad? Que van a presentar. Acuérdense que ustedes van a hacer una presentación grupal de los proyectos. Ya habíamos hablado algo al respecto. Entonces, yo no sé si tienen ustedes alguna pregunta al respecto. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? El material de distribución eléctrica se cierra con la clase de polarización a tierra, ¿verdad? Lo que queda nada más son las presentaciones de los proyectos. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, pues... sí. Quizás solo algo que dijo cuando iniciamos la clase, no sé si nos podría brindar apoyo. Dijo que en esta clase a veces daba algunas clases de AutoCAD o cosas así. Y lo vamos a hacer en el proyecto, pero no sé si siempre se va a dar o ya no. ¿Qué se podría hacer? No, yo no voy a dar clases de AutoCAD. Es que, yo sugerí que si ustedes van a trabajar en AutoCAD, sería bueno que tomaran algunas clases. Pero la universidad no tiene, bueno, de hecho, en los sistemas de computación que tenemos en la universidad, tienen sistema de AutoCAD para diseño. Y podría algún canal de YouTube o algo que nos recomendara para eso. Quizás sí, que nos dé, aunque sean los tutoriales de algunas cosas que podamos necesitar. No lo tengo a la mano esa información, ¿verdad? Pero yo creo que el AutoCAD, en el Google académico, usted puede meterse para ver esos tutoriales. Algunos, he entendido yo en años anteriores de que algunos han bajado el AutoCAD gratuito por un mes y con eso han trabajado, pero hay que tener conocimiento previo de cómo utilizarlo, por lo menos para la cuestión esta de distribución eléctrica. Entonces, yo no lo tengo tampoco, ¿verdad? Pero sí sé yo de que se puede, o sea, las mejores presentaciones para los proyectos se hacen en AutoCAD y el más actualizado es el mejor, ¿verdad? Últimamente no sé cuál es digamos, el último. Pero usted puede meterse a Google académico, ¿verdad? Digo Google académico porque es donde usted le garantizan que es información verídica, más que otros sitios, ¿verdad? No sé si alguno de los compañeros pues puede compartir su paquete o usted puede, si se va a dedicar a eso en el futuro, pues como profesional y quiere la versión
profesional, pues también puede ser una inversión. Ahora, para efectos de la clase, yo diría que solamente agarrar la versión gratuita por 30 días, que le serviría, ¿verdad? Entiendo yo que todavía está. Ahí le piden algunas información de qué universidad, de su nombre, su correo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para usarlo necesita usted tener conocimiento previo, ¿verdad? Ok, gracias, Inge. Bueno, entonces cierro la convocatoria, cuídense mucho y pues vamos a estar pendientes por cualquier consulta. Pasen buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Oscar. Ingeniero, Sí, sí, dígame. solo una consulta. No sé si pudo enviar por lo que había dicho, sí, No, enviarlo no pude, Nicole, fíjese que siempre se me deforma. No Ah, sé en qué estará. No sé si la versión de mi Windows, pero no, o sea, tengo el mismo problema que usted tuvo. Entonces, no sé si voy a hacer el último intento, Nicole, pero realmente crea que todo el fin de semana traté, pero al ponerlo, ahí se me deforma. Entonces, sentí yo que no era correcto mandarle eso. Mi hija sabe bastante de estos sistemas, fíjese, porque es diseñadora gráfica. Me estaba comentando ayer de que puede haber alguna forma de poderlo tener. Déjeme hacer un último intento, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues yo le escribo. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, cuídese. Adiós, pase feliz día. Gracias igualmente. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. Fíjese que solo tengo una duda del documento del proyecto. Como pide las entregas anteriores, solo sería de ponerlas ahí y ya. Y ponerla en el índice entrega 1, entrega 2. Sí, como todo eso se pide, ¿verdad? Lo único que usted tiene que tener cuidado si ha actualizado alguna información que presentó, ¿verdad? Que no vaya a caer en el error que caen algunos grupos de que lo que pusieron, por ejemplo, en la segunda entrega es muy diferente